nacional. Y han sido afectados 70 municipios en el país, que eso es un porcentaje geográfico respetable, cerca del 17, el 27, el 20, el 17% de los municipios totales, de los más de 300 municipios que existen en el país, han sido afectados aproximadamente 70 municipios, altamente productivos casi todos, lo cual por supuesto tiene una incidencia en lo que significa el aparato productivo a nivel rural, a nivel ganadero, a nivel pesquero, a nivel de agricultura vegetal, a nivel de agricultura animal, pero que también hay que decirle al país que producto de ello no vendrá, como algunos desean, no vendrá en Venezuela ningún tipo de hambruna. ¿Por qué? Porque nos quedan a los venezolanos en este momento cerca de 300 municipios que están en plena capacidad productiva, en plena capacidad de expresión productiva, grandes estados produciendo como el estado Guárico, el estado Monagas, el estado Barinas, el estado Anzoátegui, el estado Portuguesa, el estado Cojedes. Es decir, Venezuela lamentablemente afectada en una zona, pero en otra zona trabajando Venezuela a toda máquina, de manera que es nuestra tarea de responsabilidad decirle al país que por esta circunstancia lamentable que vivimos, no habrá en Venezuela ningún tipo de hambruna, ni habrá en Venezuela ningún tipo de estallido social. Ahora bien, ¿se garantiza entonces el abastecimiento en los diferentes rubros? Por supuesto. Por ejemplo, el estado Zulia, que es altamente productor, por ejemplo, de leche, altamente productor de carne, bueno, ha sido afectado su gente, ha sido afectado sus pastizales, han sido afectadas su ganadería, todo eso está siendo afectado, que hay que rescatarlo, hay que reconstruirlo, pero por otro lado está produciendo el estado Barinas, que es uno de los principales productores de leche y carne del país también. Está produciendo el estado Apure, uno de los principales polos productivos del país en materia de ganadería. Está produciendo el estado Monagas, otro buen polo productivo. Está produciendo el estado Anzoátegui, otro polo productivo. Es decir que este desequilibrio que ocurrió en 70 municipios, por otra parte, se equilibra, porque Venezuela tiene una musculatura, una infraestructura productiva que está aceleradamente trabajando, está activamente trabajando. Del campo venezolano no se ha movido nadie. Es decir, en el campo venezolano no ha ocurrido ningún tipo de desplazamiento humano que nos pudiera nosotros temer que frente a la fuerza de las crecientes pudiera venir luego una nulidad en la producción. Eso no está planteado, no existe de ninguna manera. Pese por supuesto a lo que ocurre en Colombia, que también es nuestro vecino, se recompusieron las relaciones políticas, está fuertemente afectado, pero ni con esa afectación la producción de alimentos, la seguridad alimentaria del venezolano, el abastecimiento interno, sobre todo en esta época decembrina de alto consumo, que ya estamos prácticamente en Navidad, no habrá ningún tipo de afectación. Eso sí, por supuesto, viene entonces la reconstrucción, donde tienen que tomarse medidas de fondo, de orden legislativo, de orden del Ejecutivo. Tenemos que ir, por ejemplo, en el campo venezolano, a la construcción de un sistema de seguros y de reaseguros que pueda enfrentarnos a estas catástrofes cuando, en el momento que lleguen, para no solamente entonces que sea una tarea exclusiva del Estado, la construcción, la reconstrucción, sino que entre en todo lo que tiene que ver el sector privado bancario. Ahora, eso es distinto a estas indemnizaciones de las cuales están demandando algunas asociaciones de productores y ganaderos. Claro, en este momento no es momento, hay que decirle al país también, no es momento de indemnizaciones. Aquí en este momento el planteamiento patrio que tiene que encendernos a todos los venezolanos, primero es el resguardo de la vida de nuestra gente, el guarecer a nuestra gente en los refugios, en lo que se pueda construir, guarecer a nuestra gente primero en la calidad de la vida, mantener la calidad de la vida, mantener la racionalidad de la vida, mantener la decencia de la vida. Si bien es cierto que el tema agrícola, por ejemplo, el tema pecuario, por ejemplo, va pero perfectamente encadenado con la vida humana, porque se trata de los alimentos, sin los alimentos no podemos vivir, eso no tiene discusión, pero primero la gente, primero la vida, luego entonces hablamos de lo demás,
de la construcción, de la reconstrucción, del refinanciamiento, del auxilio financiero, de las exoneraciones de tasas de intereses, de las exoneraciones de los cobros fundamentalmente a los productores agropecuarios que han sido financiados por la banca pública o por la banca privada. Esa es otra etapa que vendrá y, por cierto, con la que no puede cargar solamente el Estado, con la que no puede cargar solamente el gobierno, sino que aquí instituciones privadas como la gran banca pública venezolana tiene que dar un paso al frente, por supuesto, y no dejar que con esta tragedia corra solamente el sector productivo, pero ese es otro tema. Bien, quisiera entonces conocer, porque también, como usted lo decía, advertía en días pasados el primer mandatario nacional que algunos sectores demandaban la movilización de reses antes que la movilización de personas. ¿Cómo ustedes de alguna manera se van a autogestionar, toda vez que hemos visto ya la participación del Poder Popular y cómo se ha activado entonces de alguna manera la autogestión, ese término tan importante para el desarrollo del socialismo? ¿Cómo ustedes lo van a hacer? ¿Cómo se van a apoyar entre los productores para de alguna manera solventar esta problemática? Eso está en marcha y hay que ajustarlo. Cuando yo digo, por ejemplo, que tenemos un grueso de Estado que está produciendo, podemos decirlo en términos ordinarios, que está produciendo en términos normales, de esos estados hay, por supuesto, tenemos la capacidad productiva, tenemos la infraestructura, tenemos la capacidad de movilización. Cuando digo